A nuestra entrevista con la... Comenzamos. Mi nombre es Maricruz Galván Hernández, directora de la licenciatura de Criminología Criminalística y Seguridad Pública de Universidad ICIMA México. Para mí es un placer el poder ser parte de esta entrevista. Quedo a sus órdenes. Bueno, comenzamos. ¿Para usted qué significa el tráfico de órganos? El tráfico de órganos en los últimos años ha sido un panorama que ha abierto no solamente las necesidades para las autoridades sanitarias. Antes era un problema de salud el hecho de que hubiese un tráfico de órganos. En los tiempos actuales, la Organización Mundial de la Salud refiere a cuestiones de salud, sino a cuestiones de tradición, de cultura, de migración, de factores y necesidades que tenemos como sociedad. La pobreza y la marginación son uno de los principales factores que han provocado en los tiempos de mando. Para una servidora y estando investigando sobre el tema que atañe en este momento, es que el tráfico de órganos es un delito o una conducta ilícita que se lleva a cabo y que consiste en la extracción de los órganos de una persona. El trasplante. ¿Vale? Entonces, si una persona es secuestrada, tienen que verificar que esa persona cuente con las puedan ser trasplantados, pueda hacerse un trasplante. ¿A qué voy con esto? Las personas que hacen o que la federación que no lo va a hacer para cualquier persona. Ojo, y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros también. Porque tienen que tener ciertas características las personas que van a ser dañadas, invertir, den a conocer lo que está pasando, sino que también tomemos medidas. ¿Por qué no se ha dado mucho a la luz? Hay un artículo que leí sobre el tráfico de órganos, y el artículo está muy interesante. Se llama Tráfico ilegal de órganos, los retos para una seguridad nacional e internacional. No hay mucha jurisprudencia para poder castigar este tipo de actos. ¿Por qué? Porque no sale mucho a la luz, porque estamos enfrascados en otros delitos y no en delitos que no son denunciados. ¿Vale? ¿Cuáles considera que son las causas por las que se da este delito? Una de las causas principales por las que se lleva a cabo este delito de tráfico ilegal de órganos es la pobreza, la migración, las guerras que hay entre países, tanto nacionales como regionales, y una responsabilidad también es el núcleo familiar. Es uno de los factores importantes por los cuales se llevan a cabo estas situaciones, además de la seguridad nacional e internacional que existe en cada uno de los países y del conocimiento claro que tenemos sobre este tema. Les comentaba a ustedes, el no tener claro cómo funciona una problemática, no encontramos soluciones para poder mitigar esta situación. Es importante que ustedes como criminólogos o como criminalistas investiguemos sobre temas que están siendo, que se llevan a cabo en la sociedad, pero si ustedes se percatan, no hay jurisprudencia o no resalta mucho. Pongan ustedes un ejemplo sencillo: violencia de género y tráfico ilegal de órganos. En las estadísticas que marca la Organización Mundial de la Salud y también varias cortes que se dedican precisamente a abordar esta problemática, están los índices, pero hasta arriba del tráfico de órganos, y la violencia de género está a un 25% menos de esta situación. Y díganme ustedes si tenemos el mismo conocimiento o tenemos las mismas pláticas y problemáticas sobre esta situación. ¿Qué pasa
cuando en pueblos o hasta obviamente en ciudades se da este tipo de situaciones. El niño se pierde y ya nunca supieron de esa persona. No hay nada, no hay rastros y se queda la situación así. Pero esta situación tiene un trasfondo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde quedó? Se encontraron en la fosa común, ok, pero ¿qué hubo detrás de esa fosa común para llegar ahí? Explotación laboral, y también me llamaba mucho la atención, es que las personas que son donadores de órganos y sufren algún delito, los dan por muertos. ¿Para qué? Pues como ya es donador de órganos, ya lo vamos a hacer. Entonces hay que tener cuidado también con nuestras propias legislaciones y con lo que nosotros proponemos para no caer en una controversia. Y aquí en México, ¿cómo se castiga el tráfico de órganos de acuerdo al Código Penal? El Código Penal de México y del Estado de México no tienen un delito que pueda castigarlo. Hay jurisprudencias que obviamente hacen que tenga un castigo, pero como tal yo les decía a ustedes, tenemos muy poca jurisprudencia para poder tener un castigo y que aparte existan características. Es decir, hubo el tráfico de órganos, pero tiene esto y tiene estas, son sus características. Para que se pueda llevar un delito debemos de cumplir con ciertas modalidades o con ciertas características, y nuestra jurisprudencia todavía no tiene mucho esa gama. Por eso es que esto es un delito internacional, porque lo lleva a cabo las ONGs o en su defecto la OMS, que son los que castigan a nivel internacional esta parte. Este delito no es nacional, chicos, es transnacional, es internacional. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos, y ustedes lo han visto, y mucho más en las fronteras y en zonas donde tienen costa o zonas costeras, son los que se llevan a otros países. Apenas investigando el día de ayer vi un video donde una señorita de Acapulco, de la zona costera, muy atractiva, fue secuestrada por unos turistas. Y a ella le quitaron un riñón y le quitaron una córnea. Se la llevaron a Ucrania. Y allá primero la explotaron, le dijeron que iban a matar a toda su familia, la ponían a trabajar, la tenían en condiciones pésimas. Y empezaron por una córnea. Y posteriormente volvieron a explotarla ya que se recuperó y demás, y volvieron con un riñón. Y es cuando ella se escapa y dice precisamente toda esta situación. Si hubiera cortes o si hubiera leyes que castigaran de manera puntual y tajante esta situación, se haría menor el índice de este delito. Pero también viene la cifra negra. No denunciamos. Por eso es que no es conocido. Al no denunciar, no sabemos la necesidad que tiene la sociedad para poder mitigar ese delito. Entonces tenemos que tener mucho empatía y conocimiento para llegar al trasfondo de una situación que les decía a ustedes, está dañando la sociedad porque es un delito que se lleva silenciosamente y que no hemos cursado o que no hemos llegado a las consecuencias, a las causas, cuáles son todo ese tipo de cuestiones que nos llevaron a hacerlo. ¿Usted qué tan grave considera que es el tráfico de órganos en nuestra sociedad? El tráfico de órganos a nivel tanto estatal como nacional e internacional tiene un impacto sumamente denigrante ante la sociedad. ¿Por qué? Porque le estás quitando la vida en partes a una persona para salvar a una persona que tiene que tiene una economía mucho mayor a la que le estás haciendo daño. Yo les decía a ustedes, uno de los factores importantes para que se pueda efectuar el tráfico de órganos o los índices, o lo que marca los índices y las estadísticas, es que es gente humilde, gente pobre.
la que sufre estos daños. ¿Por qué? Porque una persona que es rica y está inscrita en un hospital para que pueda llevarse a cabo un trasplante de un hígado y no hay donadores que lleguen, ellos buscan otras partes y es donde se da el tráfico, donde es más, mira, yo te puedo vender esto. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Las personas que tienen bajos recursos, que no tienen conocimientos, que son vulnerables a ser víctimas de este delito. ¿Qué tipo de crimen se considera el tráfico de órganos? Perdón, no la escuché. ¿Qué tipo de crimen se considera el tráfico de órganos? ¿Sí? ¿Me escuchó? ¿Qué tipo de crimen se considera el tráfico de órganos? A la que me quitaron mi córnea fue al hijo de un empresario que tiene una ONG que se encarga de salvar vidas. Y él se vio en esa necesidad de poder extraerle a una persona, pues esto. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo en otro país. Ya te dan por desaparecida en el tuyo, vamos, hacemos en otro y posteriormente ya obtengo un beneficio. Ok, bueno, como usted bien nos dijo el ejemplo de la chica a la que se llevaron a Ucrania, ¿usted sabrá otros mecanismos con los que los traficantes hacen para persuadir a sus víctimas, además de localizarlas como personas de bajos recursos? ¿Cuáles son otras cosas que ellos mismos ven para saber que esa persona es la indicada para lo que ellos están buscando o para lo que les encargaron? Muy buena pregunta. Una de las cosas que tiene mucho énfasis dentro de este estudio de tráfico ilegal de órganos es que ellos consideran mucho la necesidad, no solamente necesidad económica, sino de reconocimiento. ¿Qué pasa ahora cuando ya está todo de manera virtual? Las chicas que son vulnerables, que mandan packs, que mandan fotos, que mandan, que suben sus videos, y yo no digo que esté mal ni estoy en contra de ello, pero obviamente generan una necesidad de reconocimiento y de admiración. Ellos empiezan a persuadirlos, o empiezan a persuadirlos y persuadirlas, porque también hay casos de chicos que se dan esta situación. No solamente el índice marca mayor mujeres, pero en menor también están, les digo, no solamente económica, sino de reconocimiento y admiración. Cuando nosotros entramos a nuestras redes sociales y publicamos una foto en Facebook, en Instagram o en alguna otra red social, es porque estamos dándole a conocer a la persona quién somos, qué nos gusta, qué estamos haciendo, cómo me gusta que me vean, que me miren. Ver el perfil, por ejemplo, el perfil del Facebook de Maricruz, empiezo a ver necesidades y le mando mensaje y la empiezo a persuadir, me empiezo a hacer su amigo, oye, vi que publicaste una canción triste, necesitas que te ayude, ¿cómo te fue? Y empezamos a empatar, nos empiezan a engañar, y en esa parte es cuando sabemos o decimos, es que es mi amigo que está en Chihuahua y voy a ir a verlo. Oye, pero no lo conoces, ¿quién es? No, pues que voy a ir a verlo porque siempre estuvo conmigo en todo momento. Y lo hemos visto en casos reales, chicos. Y lo hemos visto hasta en series, en telenovelas, en casos que pasan, que se dan las situaciones así. La chica o el chico se traslada a donde está esta persona y el panorama se vislumbra totalmente diferente. Ya no es la persona buena y empática que conocí detrás de la pantalla. Ahora es una persona a la cual voy a estar esclavizada en todos los sentidos. Entonces, sabemos que la economía es un factor importante y los índices marcan que es uno de los primeros. El segundo factor, desde mi punto de vista, también sería algo muy importante, las zonas turísticas y migratorias.
que son las más vulnerables también, y en tercer es la virtualidad que ahora estamos llevando a cabo. No sabemos utilizar el Internet, no tenemos una educación digital que nos permita saber qué sí puedo compartir y qué no puedo compartir. Yo se los he dicho a ustedes. De formación soy criminóloga y 5 años de mi vida he estado estudiando para poder llevar a cabo el entender a las personas, el poder perfilarlos, el poder empatizar con ellos. Y tuve un año para poder especializarme en investigación criminal. Dije, ok, ya lo conozco, pero ¿cómo puedo investigarlo? ¿Cómo puedo prevenirlo? Hay muchas políticas, tanto criminológicas como sociales, que nos pueden ayudar a mitigar este delito. ¿Por qué no eliminar? Porque siendo conscientes siempre vamos a estar al acecho de este tipo de cuestiones y más, que generan cantidades millonarias a las personas que cometen este delito. Políticas criminológicas, una sería como una concientización de la sociedad. Porque, ojo, cuando a nosotros nos dicen, no toques porque te vas a quemar, es lo primero que hacemos, tocar para quemarnos. Pero ¿qué pasa si nosotros le decimos al niño, si tocas ahí, te va a doler, te va a salir una ampolla y vas a llorar y va a pasar esto? Tú concientizas al niño de lo que le puede pasar. Lo prohibido es lo más deseado. Entonces, entre más prohibiciones tengamos, nosotros vamos a desear ver por qué me está pasando, por qué me lo está prohibiendo, por qué esto, ¿vale? Entonces, concientizar a la sociedad de este hecho es una de las mejores maneras de llevarlo a cabo. Y obviamente que también nosotros como personas tengamos el cuidado suficiente para poder mitigarlo. No participar en asuntos como pues es que no es de mi familia, no me interesa. Tener empatía con la sociedad va a llevar a cabo una sensibilidad muy importante para todos, chicos. Y mitigar esto, no podemos mitigarlo, pero sí podemos disminuir esta situación. Y haciendo una concientización a la sociedad de lo que te va a pasar, de mira, ten cuidado porque puede pasar esto. Cuando vayas en la calle con tu hijo, por favor que vaya la mano derecha hacia la pared. Pasan muchos motociclistas y se los llevan. Denuncia. Debemos de tener una cultura también de denuncia para poder saber los índices en los cuales nosotros sí estamos llevando a cabo esto. Si no denunciamos, las autoridades, aunque lo sepan, no van a tener ni siquiera un índice exacto de lo que está pasando con nuestra sociedad. En base a su conocimiento, ¿qué es el mercado negro? Es, como su nombre lo dice, y como es un mercado, es una venta ilegal de cosas que obviamente nosotros podemos adquirir de manera fácil. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos al Piojito? Es un mercado negro. Estas cosas ilícitas que se venden, nosotros las podemos conseguirnos en tiendas donde puedan darte un ticket. Y porque obviamente te venden. Al ser ilegal no te van a dar un ticket de que compraste y que haga constancia de que ustedes compraron una cosa. Es la gran diferencia. Caros que están. Yo hacía las cuentas y dije, valgo millones y de dólares, ¿eh? ¿Usted cree que a comparación con la década pasada y en la actualidad, ahorita con esto de la pandemia, cree que ya se elevaron más estos casos? No. Los casos de tráfico de órganos disminuyeron en la pandemia,
precisamente por la falta de turismo. Al no generar turismo no se lleva a cabo una venta de órganos en los cuales haya gente, haya movimiento. ¿Por qué? Porque la gente o las personas tienen que salir a hacer, tienen que salir. Si no salen las personas ahorita por lo que está en la pandemia, obviamente no voy a tener de dónde acapararla, no voy a tener de dónde raptarla, dónde secuestrarla. Sí influyó y está influyendo más el hecho de que ahora por la virtualidad nosotros estemos en el ocio y estemos haciendo más cosas para ser vulnerables y que cuando salgamos a la calle nos acechen. Pero con la pandemia disminuyó el tráfico de órganos. ¿Qué medidas de seguridad aplican las autoridades para evitar el robo de menores? La Secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública aplica medidas como pláticas, que yo les comentaba a ustedes desde un inicio, pláticas donde ellos dicen, no dejes a tus hijos solos, no los dejes ir a la calle, cuando vayas con ellos, por favor, agárralos de la mano. Si van a estar en un parque, está a la vista de ellos para que no sean vulnerables. Entonces, ese tipo de medidas que está utilizando la Secretaría de Seguridad Pública son buenas, porque al menos te dan tips o te abren el panorama de cómo son las zonas más recurrentes en las cuales pueden tus hijos sufrir ese altercado. Cuando se van a, no sé, por ejemplo, Recorcholis, si los dejas ahí, por favor visualízalos. Hay una entrada y una salida, tu hijo puede salir acá o lo pueden engañar fácilmente, mira, acá tenemos otro juego. Las cosas más atractivas para los niños, pues obviamente va a ser como de, pues sí voy. Aunque tú le digas a tu hijo, no te vayas con ningún extraño, pero si tú le das otra alternativa o le das cosas que como padre no le vas a dar, al hijo se le va a hacer atractivo. Y el engañarlos o el persuadirlos son muy fáciles. Son la población más vulnerable. Cuando empiezan a leer más y cuando empiezan a checar que hay muchas cuestiones y empiezan a individualizar los casos, van a volverse sensibles. Maricruz. Hacer otros delitos más por el daño que me consciente para poder tener sensibilidad, entre sensibilidad y ser tajantes con lo que queremos castigar. Porque no le voy a aplaudir a una persona que traficó, que violó y que mató a un niño por tener una ganancia económica. Va a tener un castigo, eso es un hecho. Pero ¿cómo puedo mirarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Ya va a ser tarea de nosotros. Y es un quehacer súper importante cuando empiezas a empatizar con la sociedad. Muchísimas gracias, Miss. En serio sí nos sirvió mucho su información y en serio gracias por su tiempo porque sabemos que es muy ocupada. Y pues eso fue todo. Agradezco a ustedes mucho la atención. Cualquier cosa que necesiten saben que quedo a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick.